que vamos a hablar de movimiento rectilíneo uniforme, que sigue hablando de la misma unidad, pero de una manera más gráfica, se podría decir, a través de gráficos, ¿ya? Entonces, aquí tengo tres movimientos distintos. ¿En qué se diferencia cada una? El auto verde va a una velocidad constante, ¿ya? Es decir, avanza una cierta cantidad de metros en la misma cantidad de tiempo, ¿ya? Mientras que el auto amarillo, en vez de ir a una velocidad constante, llega y acelera de una manera bien grande, se podría decir. Llega y acelera. Este siempre va a ir avanzando lentito y seguro, se podría decir, mientras que el otro va a ir y acelerar con todo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer con este programa, yo lo que puedo hacer, no lo voy a hacer así como en vivo, pero voy a representar lo que se hace, es tomar datos, se podría decir. Yo tomo datos haciendo clic en cada uno de los, o sea, voy haciendo clic y a medida que hago clic, la imagen avanza. Entonces todo eso es tomar los datos del auto verde según los fotogramas, ¿ya? Es decir, si se dan cuenta, esto representa el tiempo, se podría decir. Cada uno de estos cuadraditos son fotos, ¿ya? Que representan el número de la foto. Es decir, obviamente en la foto 5 voy a estar mucho más atrás que la foto 80 y tantos, por ejemplo. A medida que voy avanzando, en el tiempo o en los cuadros, se podría decir, los autos van avanzando, ¿ya? Es decir, estos cuadros, de manera hipotética, van a representar el tiempo, ¿ya? Mientras más avanzan los cuadros, más tiempo pasa, por lo tanto, más avanzan los autos. ¿Qué estaba haciendo recién? Estaba tomando los datos de la posición del auto, ¿ya? Donde a medida que hago un clic, va a avanzar un cuadro al cuadro siguiente, ¿ya? Hago otro clic al cuadro siguiente y a medida que voy avanzando los cuadros, el auto va avanzando, ¿ok? ¿Qué obtengo con eso? Obtengo la posición en el tiempo, ¿ya? Me imagino que sabrán algo de gráfico o por lo menos tienen una idea, donde finalmente mi variable independiente va a ser los fotogramas o los cuadros, que esto va a representar como el tiempo, ¿ya? ¿Por qué independiente? Porque yo puedo elegir qué cuadro ocupar, se podría decir. Yo puedo elegir qué tiempo ocupar. Pero la dependiente sería la posición, es decir, en qué píxel se encuentra o qué coordenadas se encuentra. Si se dan cuenta aquí, tengo las coordenadas, tanto en X como en Y, ¿ya? Si yo elijo un punto X, o más que nada, si voy variando la posición, mi X y mi Y va variando también en coordenadas acá, ¿ves? Ahí va cambiando. Es decir, si yo voy avanzando de izquierda a derecha, el X aumenta. Si voy a la izquierda, el X disminuye, ¿ya? Entonces lo que hago es tomar coordenadas precisas según el cuadro que elija, se podría decir, ¿ya? Entonces, ¿qué hago con esto? Yo simplemente pongo esos datos, voy a cerrar todo esto porque me sobra, tengo esto acá, yo simplemente pongo esos datos en el Excel, se podría decir, ¿ya? Aquí tengo las coordenadas en X del auto verde y del auto amarillo. ¿Para qué? Para estudiar cómo es el movimiento en cada uno. Si se dan cuenta, acuérdense, el auto verde se mueve un poquito más lento que el amarillo. La pregunta está, ¿las velocidades son constantes? ¿Las velocidades van cambiando a medida que avanza? ¿Qué está pasando con ese movimiento, se podría decir? Y eso se lo podemos traducir a través de gráficos, ¿ya? Si se dan cuenta, vamos a ver, suprimir. Vamos a suprimir acá y suprimir acá. Ya. Nosotros habíamos hablado de lo que era la velocidad media en la clase pasada, ¿ya? Que se acuérdense que era el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces, aquí tengo los datos del auto verde, que yo lo traduje en metros, se podría decir. Aquí veo que a los 0 segundos claramente está en un inicio. Voy a ponerlo, un segundo, voy a ponerlo así, y este aquí. ¿Ya? Ahí sí. Ya. Y necesito ponerle pausa. Ya.
Entonces, imaginemos que este es nuestro tiempo cero, donde parte el movimiento del auto verde. Yo sé que a los 0 segundos ahí no está en la posición 0 porque yo lo elegí como tal. Un segundo después, por ejemplo, avanzó un poquito. ¿Cuánto avanzó? Yo obtuve que avanzó 0,9 metros, se podría decir. ¿Qué pasó un segundo después? Avanzó otro poco. Y llegó de la posición 0,9 a la posición 2,1. Esto no es esto representa la posición de la que está. Es decir, empezó del 0, luego llegó a la coordenada 0,9. De la coordenada 0,9 llegó a la 2,1. ¿Ya? Un segundo después, de la 2,1 llegó a la coordenada 3,2. ¿Ya? ¿Qué nos representaría en este caso la velocidad? La velocidad, que es en metros sobre segundo, representaría cuántos metros avanza en un solo segundo. ¿Ya? ¿Cómo se obtenía eso? Simplemente era la posición final menos la posición inicial, y todo eso dividido en cuánto tiempo transcurrió. Es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Es decir, la velocidad del segundo 0 al segundo 1, como avanzó 0,9 metros en un solo segundo, significa que tendrá una velocidad de 0,9. ¿Ya? Ahora, esto es la posición de todo el movimiento del auto verde. ¿Ya? Es decir, de un punto hasta otro punto, se podría decir. Lo que voy a hacer ahora es, lo que voy a hacer ahora es calcular la velocidad en todos los segundos que hay acá, es decir, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso se hace así nomás, porque aquí tengo la fórmula aplicada. Si se dan cuenta, tengo la velocidad, tengo la misma velocidad en todos los intervalos de tiempo, ¿ya? Eso significa que tengo una velocidad constante de 0,9. ¿Qué significa eso? Vamos a ponerlo aquí. Lo voy a representar en un... Oh, tenía que taparme todo. Tenía que taparme todo. Aquí está, screen mirror. Ya. ¿Qué significa que tenga una velocidad de 0,9 metros sobre segundo? Significa que... Ahí sí. Que tenga una velocidad de 0,9 metros sobre segundo significa que por cada segundo, en un segundo, avanza 0,9 metros. ¿Ya? Como vemos en el Excel, esta velocidad la mantiene en el tiempo. Esto significa que tiene una velocidad constante, una velocidad que no cambia. Por lo tanto, no tiene aceleración, siempre se mantiene a la misma velocidad. ¿Ya? Acuérdense que la aceleración es una variación de velocidad. Así como profundizando un poco más lo que es aceleración, cuando uno está en un vehículo y presiona el acelerador, lo que hace el velocímetro que tiene es ir aumentando, ¿no es cierto? Eso es porque aumenta la velocidad. Pero cuando uno está, por ejemplo, en la carretera, donde la velocidad máxima generalmente son 120 km por hora, uno se mantiene a 120 km por hora. ¿Ya? Porque uno no quiere pasar porque es ilegal, se podría decir. Y como se mantiene a 120 km por hora, eso significa que por cada hora que pase, voy avanzando 120 kilómetros. Eso. Entonces, lo mismo pasa aquí. Que tenga una velocidad de 0,9 metros sobre segundo, significa que por cada segundo que pasa, avanzo 0,9. Es decir, un ejemplo como este. Pasa un segundo, avanza 0,9. Pasa otro segundo, avanza 0,9. Pasa otro segundo, avanza 0,9 metros. ¿Ya? A esto se refiere lo que es uniforme. Porque acuérdense que nosotros estamos viendo el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, un movimiento que es recto, acuérdense aquí, un movimiento que va recto y que es uniforme, es decir, que avanza la misma cantidad de metros
por cada... Oh, maldición. ¿Qué lata? ¿Por qué se me pegó? ¿Hace cuánto se me pegó? Maldición. Que avanza la misma cantidad de metros por cada segundo que pasa. Es típico que se me cierren estas cosas. Qué lata. Pero bueno, ya. ¿Cómo puedo traducir eso en un gráfico? Si se dan cuenta, si yo hago esto, tomo los datos de los segundos y de los metros que avanzo, me da una línea recta. Una recta, si obviamente está un poquito chiquito, porque al final los datos van variando por la precisión que uno tenga. Puede tener una línea recta. ¿Qué significa que sea una línea como esa? Un segundo. Significa que por cada segundo que pase, voy a avanzar la misma cantidad de metros. Pasan otro segundo más, misma cantidad de metros. Otro segundo más, misma cantidad de metros. Más que nada, un segundo pasa, 0,9 sube. Pasa otro segundo, aumenta en 0,9 nuevamente. Pasa otro segundo, 0,9 más. Otro segundo, 0,9 más. ¿Ya? Esta línea así significa que la velocidad que tengo, o sea, que la velocidad que tengo así es constante. Es decir, aumento la misma cantidad de metros por cada segundo que pase. ¿Qué pasa si es que grafico la velocidad? Si llego a graficar la velocidad, como la velocidad no varía, debería tener una línea recta. Bueno, claramente me sale al revés. Siempre el Excel con sus problemas. ¿Ah? Ese es el problema de estos programas, pues nunca son iguales. No, no, no. Ya, denme un segundito. Como la velocidad no varía, debería darme una línea recta. Ya, vamos a ver ahora si es que me da. Sí, eso. Solo por cambiando la posición de la cosa me da. Si se dan cuenta, si yo grafico la velocidad versus el tiempo, me da una línea recta, ¿ya? Eso es porque la velocidad se mantiene constante. Un segundo, pasa un segundo, tengo el mismo valor, pasa otro segundo, la velocidad tengo el mismo valor. Es decir, siempre tengo la misma velocidad, ¿ya? Por eso, cuando yo grafico la velocidad en el tiempo, me da el mismo, me da una línea recta, se podría decir, de esa manera, una línea que esté paralela con la horizontal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago exactamente lo mismo con el auto amarillo? Acuérdense que el auto amarillo, al final lo que hacía, aquí está, que el auto amarillo, a diferencia del auto verde, tiene aceleración, ¿ya? Es decir, que va variando. Es como si yo presionara el pedal del acelerador del auto y veo que mi velocidad va aumentando. Y veo que la velocidad va aumentando, ¿ya? ¿Qué diferencia hay con sus gráficos? Lo podría preguntar. ¿Se dan cuenta? Aquí yo tengo las coordenadas del auto amarillo a medida que pasa el tiempo. Si yo llego y grafico, acuérdense que, bueno, primero voy a graficar esto, 2 metros, voy a graficar, acuérdense que el gráfico del auto verde era una línea recta, porque, o sea, una línea, se podría decir que un ángulo definido, ¿ya? Y al final que es una recta, de todas maneras, que es una recta con un cierto ángulo, ¿ya? Eso significa que es una velocidad constante, porque aumenta una cierta cantidad de metros a medida que pasa el tiempo. Y siempre aumenta, esos metros siempre van aumentando de manera constante, es decir, los 0,9 a medida que pasa cada segundo. En el caso del auto amarillo, está acelerando, entonces la velocidad no es la misma siempre, va a ir variando a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿cómo sería la gráfica en ese caso? Sería como esta, ojalá me salga porque si no me sale, sí. Si se dan cuenta, hay una gran diferencia ahí. ¿Ya? En el caso de las velocidades constantes, la línea es recta, con un cierto ángulo. Pero en el caso de las velocidades que van aumentando en el tiempo, la curva empieza a ser una curva. Acuérdense que esto representa la posición en el tiempo. ¿Cuánto va variando mi posición a medida que pasa el tiempo? ¿Ya? Aquí sabemos que la posición del auto verde, que es el que tiene la velocidad constante, va a ir aumentando una cierta cantidad a medida que pasa un segundo. ¿Ya? Acuérdense que era de 0,9 metros sobre segundo, pasa otro.
O sea, 0,9 metros en un segundo. Pasa otro segundo más, 0,9 metros más. En este caso, no puedo decir que la velocidad es constante, porque la posición, o más que nada, sí, la diferencia de posición va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo. Es decir, si por ejemplo aquí yo tenía que, vamos a suprimir aquí tenía que de 0 a 0,9, aquí tenemos una diferencia de 0,9, aquí tenemos una diferencia de aproximado 0,9, aquí es 0,9, etcétera, etcétera. Aquí en cambio, si se dan cuenta, la diferencia va aumentando. De 0 pasó a 0,3. De 0,3 pasó a un metro, a un 0,1 metros más, que sería 0,4. Luego aumentó 1,2. De ahí a 2,2. De ahí a 3,3, 4,6. Va aumentando la diferencia de posición. 8,2, 9,9, 12,1. Y por ejemplo aquí de 31,2 pasó a 35,3. ¿Qué pasa con la velocidad? Vamos a calcularlo. Eso está malo. Sí, pues la fórmula está mala. La velocidad aquí sería de... la velocidad... Deme un segundo, chicos. Acuérdense que la velocidad se calculaba como la posición final menos la posición inicial. Todo eso sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Enter, y ahí vamos a tener los resultados para abajo. Ahí sí. Si se dan cuenta, la velocidad a medida que pasa el tiempo va aumentando. En cambio acá, la velocidad a medida que pasa el tiempo se mantiene. ¿Ya? Esto es porque tiene una velocidad constante. Mientras que este, como tiene una aceleración, la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Y por eso la posición va aumentando, ¿cómo decirlo? Lo que avanza va a ir aumentando también. Es decir, en un momento tenemos una velocidad de 0,3. Eso significa que, de un segundo por si se presenta una duda. Ya. Déjenme ver aquí. Primero déjenme corregir esto porque parece que... Déjenme que necesito explicarles esto bien. Denme un pequeño segundito. Es mi revertido, eso es una mentira. Una vil mentira. Y ahora sí, ya. Ahora sí. Y ahora, ¿dónde quedó mi lápiz? Brillante. Denme un segundo, chicos. ¿Dónde quedó el lápiz? Nada, qué lata. Ahí estás. Ahí sí. Ya. Entonces, en el auto verde, que tiene una velocidad constante, dijimos que su velocidad se mantenía constante. Es decir, la distancia va aumentando en 0,9 por cada segundo que pasa. Pero en el segundo caso, donde tenemos un auto que está acelerando, eso significa que la velocidad va aumentando a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, de aquí hacia abajo, tenemos una velocidad. Tenemos una velocidad de... La primera velocidad, ya ahí sí, está notándose. La primera velocidad es de 0,8 metros sobre segundo. Un segundo después, la velocidad es de 1. Otro segundo después, la velocidad pasa de 1 a 1,1. Otro segundo después, la velocidad de 1,1 pasa a 1,3. ¿Se dan cuenta? La velocidad va aumentando. ¿Qué significa eso? Significa que en un segundo, o sea, que por cada segundo que pase, mi velocidad aumenta. ¿Qué pasa con la posición en ese caso? Cuando la velocidad es constante, sabemos que la posición aumenta un cierto número específico por cada segundo que pase. Pero si es que está acelerando, eso ya no pasa.
tenemos la velocidad 1, ¿no es cierto?, que era de 0,8. Eso significa que en un segundo avanza 0,8. Tenemos la segunda velocidad, que es de 1. Eso significa que en un segundo que pasa, avanza 1 metro. ¿Ya? Profe, ¿y qué pasa en el segundo 9? ¿Perdón? ¿Qué pasa en el segundo 9? ¿Qué pasa en el segundo qué, perdón? En el segundo 9, porque sale 2,6, después en el 10 de nuevo sale 2,6 y en el 11 sale 2,5. Ah, ya, perfecto. Esos son problemas de precisión nomás, porque tuve que haber tomado mal los datos. ¿Ya? Generalmente, como estamos hablando de un programa que no es perfecto, que también quizás el experimento no le salió muy bien, hay problemas con la toma de datos, donde se repiten en estos casos. En casos ideales, lo que debería pasar es que la velocidad aumente en un número específico, ¿ya? Es decir, de 0,8 pasó a 1, es decir, que la velocidad va aumentando en 0,2. El siguiente debería ser entonces 1,2, el siguiente 1,4, después 1,6, 1,8, 2, 2,2. Así debería ir variando. Pero obviamente hay problemas de medición, hay problemas de quizás el experimento que la aceleración no es precisa, hay un montón de problemas que tomar en cuenta. Pero aquí, siempre cuando estamos hablando de estudio en física, estamos hablando en condiciones ideales, ¿ya? Entonces, voy a tomar eso, mira, muchas gracias por tu pregunta y voy a tomar esa consideración. Imaginemos que la velocidad va variando de una manera específica, es decir, de 0,8 pasó a 1, de 1 pasó a 1,2 y de 1,2 pasó a 1,4. ¿Ya? Todo eso a medida que va pasando un segundo. ¿Ya? Un segundo y otro segundo. ¿Ya? Eso significa que en un principio avanzaba a 0,8 metros por cada segundo. Después pasó a una velocidad de 1 metro por segundo. Es decir, que por cada segundo que pasaba, avanzaba 1 metro. Un segundo después la velocidad aumentó. Eso significa que en vez de 1 metro empezó a avanzar a 1,2 metros por cada segundo. Entonces, ¿qué pasa con la posición? No va variando de una manera constante. Y por eso ahí está la diferencia entre los gráficos que teníamos en el caso anterior. Que nosotros teníamos... Ah, mira, qué brillante. Un segundito. Nosotros teníamos dos gráficos, uno en línea recta, que es este, que representa que al finalmente la distancia que va variando según el tiempo es de una misma cantidad por cada segundo. Pero en este caso, esa cantidad va aumentando. Empezó un poquito, luego va aumentando cada vez más. Y por eso da una expresión como si fuese una curva, se podría decir. ¿Ya? Entonces, voy a tener distintos gráficos dependiendo si tengo una velocidad constante o una velocidad variable. ¿Y qué depende o qué produce esa variación de velocidad? Es la aceleración. ¿Ya? Que eso va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuánto va variando la velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Nosotros antes teníamos la velocidad que era cuánto varía la posición con respecto al tiempo. Mientras que la aceleración va a representar lo que cuánto varía la velocidad con respecto al tiempo. Ya, chicos, yo me pasé de hora, no debería estar haciendo tanto, ¿no es cierto? Son las... Ya, justo estoy en la horita. Ya no les voy a quitar más tiempo. Esto es como un modo introductorio a lo que viene después, ¿ya? Así que, si es que tienen alguna duda, preséntenmela. Profe, yo. Díganme. Es que usted dijo que la velocidad era posición inicial menos posición final partida en tiempo inicial menos tiempo final. Y antes había dicho que era el vector de desplazamiento dividido en el tiempo. Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas es para la velocidad? Cuando dije que era, me dijiste que uno es la posición inicial y la posición final.
Ese está malo. Sí, es que en una había puesto J3 menos J4. Había puesto dos. En el aquí en el Excel. Sí. Ya, ¿dónde puse eso? Déjame acá, aquí lo puse. Lo borré. No, para calcular la velocidad, imagínate, este empezó desde cero, ¿ya? Y llegó a 0,3 metros un segundo después. Para calcular la velocidad es la posición final menos la posición inicial. Ese es el desplazamiento, ¿ya? Ya. Para obtener la velocidad necesito dividirla en el tiempo, es decir, cuánto tiempo pasó en esa diferencia, que sería lo mismo que el tiempo final menos el tiempo inicial, que al final es 1 nomás, porque 1 menos 0 es 1, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo te dijese, oye, ¿cuánto es la velocidad desde el tiempo 5 al tiempo 0? O sea, perdón, desde los 0 a los 5 segundos, ¿cuánto fue la velocidad? Yo tendría que hacer, ¿cuál es mi punto final? Este. ¿Cuál es mi punto inicial? ¿Cuál es mi posición inicial? Sería este. ¿Cuál es mi tiempo final? 5. ¿Cuál es mi tiempo inicial? Sería 0. ¿Ya? Que simplemente representa, ya, pues pasaron 5 segundos. Eso Ya. nomás. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Eso lo voy a ir profundizando a medida que vaya haciendo ejercicios. Pero ahora, lamentablemente, todo este tema de la contingencia lo hace todo más complicado. Profe, lo del movimiento rectilíneo no lo entendí bien, no sé. Ya, ¿no entendiste alguna parte en específico Que o no me entendiste? confundí un poco con las fórmulas. ¿Hay una fórmula para el movimiento rectilíneo o no? No, el movimiento rectilíneo, ya. Ya, dame un segundo. Déjame anotarlo aquí, veamos si es que funciona. Sí, funciona, perfecto. Ya, nosotros lo que estábamos pasando desde un principio es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Acuérdate que esto se define como, vamos, permiso, MRU. Movimiento es la M. Rectilíneo es la R. Y uniforme es la U. ¿Qué significa eso? Que es un movimiento en línea recta que es uniforme, es decir, avanza una distancia, ¿cómo decirlo? Avanza una misma distancia en cierta cantidad de tiempo de manera constante. ¿Ya? Ahora, antes yo le había aplicado lo que era la posición, lo que era el desplazamiento y lo que era la velocidad. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme, vamos a tener velocidades constantes. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una velocidad de 2 metros sobre segundo, voy a avanzar 2 metros por cada segundo que pase. Pasa un segundo después, 2 metros. Otro segundo después, 2 metros. Esto es el movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento en línea recta donde yo aumento la misma cantidad de metros por cada segundo que pase. ¿Ya? Eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Y para entender y para calcular y todo, necesitamos saber lo que es la velocidad, necesitamos saber lo que es la posición, el desplazamiento y todo eso en realidad. Eso es lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. No sé si te quedó más o menos claro. Sí, profe, gracias. Oiga, profe, Dime. aparte de los metros y segundos, ¿hay alguna otra magnitud que Claro, sea están los kilómetros, por ejemplo, están las millas, está todo eso. Nosotros vamos a hablar en metros nomás, metros, en kilómetros a lo más, pero no creo que sea necesario que hablemos de millas y todo. Pero el tema está en qué es lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, qué es la cinemática. Se refiere al movimiento, al estudio del movimiento. Se refiere a cuánta longitud me muevo
en una cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Acuérdense, longitud en una cierta cantidad de tiempo. El tiempo se puede tomar como días, se puede tomar como horas, como minutos, como segundos, y la longitud se puede tomar como millas, kilómetros, metros, pies, pero lo que sí siempre se tiene que hablar de cuánto avanzo, cuánta longitud, en cuánto tiempo. Así que esas son como las medidas distintas que hay, se podría decir. No sé si te quedó clarito. Sí, me quedó clarito, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? Me lo pueden decir en el chat, me lo pueden decir por micrófono. Acuérdense que esto es una forma introductoria nomás. Yo le voy a entregar todo esto en guías, por si acaso. Que dentro de la semana debería estar entregándose. Aquellos que no tengan dudas se pueden retirar, no hay problema. En sí ya está prácticamente lista la clase. Si es que tienen dudas con los ejercicios que había subido, también no hay problema. Ah, me habían hablado por el chat también. Adiós, Nicolás. A ver, profe de distancia. Bueno, por mi parte, profe, yo estoy clarito. Bueno, cualquier cosa se lo puedo decir en privado en Classroom, ¿cierto? Sí, por supuesto, cualquier duda. Ya. Yo me demoro de repente en responder, por si acaso. Si no llego a responder y te impacienta, escríbeme de nuevo, porque de repente lo paso a leer, hago otra cosa y se me pasa. Así que insiste nomás, insiste. Ya. Entonces, nos vemos, profe. Nos vemos, que estén bien. Ya parece que no hay dudas nomás. Así que doy por terminada esta clase. Espero que hayan entendido. Si no, simplemente pregunten. Igual, de todas maneras, esto era introductorio nomás. Y todo va a estar de manera más clara en las guías. ¿Ya? Y eso, chicos. Voy a finalizar la clase. Y que estén bien. No puedo. No me deja. Finalizar.